6 meses después de la tormenta que lo cambió todo, Tobias Wren se despertó con una cama vacía y el olor de algo quemado. Encontró a Sitara en la cocina, con las alas medio abiertas para mantener el equilibrio, mirando fijamente una sartén que alguna vez podría haber sido huevos. El humo se elevaba hacia el techo, mientras Brutus, la máquina de café, gorgoteaba con lo que sonaba sospechosamente como una risa mecánica. La receta decía fuego medio. Satara anunció sin darse la vuelta. Proporcioné fuego medio. Esto es sabotaje. ¿Te acordaste de agregar aceite? Una pausa. Las alas se movieron. La receta no mencionaba aceite. Está implícito. En la cocina Aptani no hay nada implícito. Cada paso es explícito. Tus recetas humanas son un ejercicio de deliberada oscuridad. Ella raspó la masa carbonizada en la unidad de eliminación y se giró para mirarlo. Su expresión oscilaba entre la frustración y el auténtico desconcierto. ¿Cómo sobrevive tu especie cuando tus instrucciones están diseñadas para fallar? Tobías cruzó la cocina y la besó, un gesto que todavía hacía que sus alas revolotearan involuntariamente incluso después de 6 meses de práctica. Sobrevivimos gracias a la comida para llevar y al apoyo de nuestros socios. Estoy intentando ser un compañero comprensivo. Los huevos se niegan a cooperar. Los huevos son objetos inanimados. Entonces debería ser más fácil derrotarlos. Él se rió y ella emitió ese suave sonido retumbante en su pecho que era el equivalente de Aptani. Su rutina matutina se había convertido en algo extraño y maravilloso. Sus intentos de domesticidad humana, sus correcciones pacientes, la forma en que se movían uno alrededor del otro en la pequeña cocina como bailarines que finalmente hubieran aprendido los mismos pasos. Brutus preparó 2 tazas de café con una eficiencia que rayaba en la presunción. Tobías había sospechado durante mucho tiempo que la máquina había desarrollado sensibilidad real, y de ser así, había decidido volverse leal a Satara después de que ella amenazara sus componentes internos. Algunas relaciones se construyeron sobre la base del respeto mutuo. Otros se construyeron sobre el miedo. Lo que sea que funcionó. Necesito revisar los sistemas de riego en el sector 12 hoy, dijo Tobías, aceptando su taza. Las lecturas de humedad han sido erráticas. Iré contigo. No tienes por qué hacerlo. Iré contigo. Su tono no dejaba lugar a la negociación. En 6 meses, había pasado de ser refugiada a pareja y a algo que desafiaba cualquier categorización fácil. Ella ejecutó los diagnósticos de la estación mejor que él. Ella había incrementado el rendimiento de sus cultivos en un 23% mediante una optimización pura y obstinada, y había desarrollado una negativa absoluta a dejarlo fuera de su vista por más de unas pocas horas seguidas. Una vez le había preguntado al respecto, y ella simplemente le había dicho, pasé 7 meses corriendo sola. Todavía estoy aprendiendo que no tengo por qué hacerlo. Tobías había aprendido que algunas cosas no se podían arreglar con lógica. Solo se podían sostener con cuidado hasta que sanaran solas. El problema de riego resultó ser la infiltración de arena, un problema bastante común en Katara, donde la arenilla con silicio se filtraba por todas partes, sin importar cuán cuidadosamente se sellara. Tobías pasó 3 horas reemplazando filtros mientras Sitara vigilaba la fauna local, que consistía principalmente en gorriones de arena y alguna que otra curiosa lagartija de roca. Te están observando, anunció, mientras su mano se deslizaba hacia la cuchilla multiusos que llevaba en la cadera. Tobías levantó la vista de su trabajo. ¿Por qué? Que ella señaló a una lagartija de roca de aproximadamente 15 centímetros de largo que tomaba el sol en una roca cercana y no mostraba el menor interés en ellas. Sitara, ese es un reptil de arena joven. Come minerales. Te está observando con claras intenciones depredadoras. No tiene intenciones depredadoras. Apenas tiene intención alguna. Su cerebro es del tamaño de una pastilla de nutrientes. El tamaño no indica el nivel de amenaza. En mi experiencia, las criaturas más pequeñas suelen ser las más peligrosas. ¿Se trata del incidente de la araña? Sus alas se cerraron con fuerza contra su espalda.
Acordamos no hablar nunca del incidente de la araña. Gritaste tan fuerte que activaste las alarmas de proximidad. Tenía 8 patas, Tobías. ¿8? Es una cantidad desmesurada de patas. Has matado guardias armados con tus propias manos. Los guardias armados tienen un número predecible de extremidades y no emergen inesperadamente de los desagües de la ducha. Se estremeció, un movimiento de cuerpo entero que onduló a través de sus alas. Tu planeta está infestado de criaturas que no deberían existir. Tobías terminó de asegurar el último filtro y se levantó, sacudiéndose la arena de las rodillas. Para que conste, este también es tu planeta ahora. Sara guardó silencio un momento, observando el desierto extenderse hacia el horizonte. La luz captó la sutil iridiscencia de su piel escamosa, convirtiéndola en algo que parecía pintado por un artista que se negaba a creer. En colores comunes. Sí, dijo finalmente. Lo es. ¡Guau! Caminaron juntos de vuelta a la estación, rozando su hombro con el ala de vez en cuando, en un gesto que él había aprendido que era el equivalente Vitani a tomarse de la mano. Los gorriones de arena cantaban su canción vespertina. El lagarto de roca continuaba consumiendo minerales, completamente indiferente a sus supuestas intenciones depredadoras. Era, pensó Tobías, un día perfecto, y fue precisamente entonces cuando su consola de comunicaciones explotó con alertas prioritarias. El mensaje era del Centro Administrativo Colonial, una citación formal con la firma de Harriet y aproximadamente 17 sellos oficiales. Tobías lo leyó 3 veces, seguro de estar malinterpretando algo. ¿Qué dice?, preguntó Satara. Ha habido una impugnación a tu estatus de asilo. Sus alas se pusieron rígidas. ¿De quién? Tobías se desplazó a la sección relevante y se le encogió el estómago. Alguien llamado Treus Mole. Reclama derechos bajo el Tratado Colonial Interespecies Ptani de. Ni siquiera puedo pronunciarlo. Algún tipo de reclamación previa que prevalece sobre la jurisdicción local. El rostro de Satara palideció, o lo que fuera considerado pálido entre los Ptani. Un matiz grisáceo en su tez normalmente cálida. Cuando habló, su voz era plana y fría. Tri encontró una escapatoria. ¿Quién es? El hombre con el que se suponía que debía vincularme, al que rechacé. Se apartó de la consola, extendiendo ligeramente las alas, como si se preparara para la huida o el combate. Siempre fue astuto, cruel, pero astuto. Debería haber sabido que no aceptaría la derrota sin más. La citación dice que tenemos 72 horas para comparecer ante una audiencia jurisdiccional. En realidad, no pueden intentarlo. Satara apretó los puños. Según la ley tradicional Ptani, un contrato de unión firmado por el líder del clan se considera irrevocable hasta que se disuelva formalmente. Si Trechis puede demostrar que no se realizó ninguna ceremonia de disolución, fuiste expulsado, exiliado. ¿Cómo es que eso no cuenta como disolución? Porque el exilio es un castigo para el individuo, no una liberación de la obligación. A los ojos de mi antiguo clan, sigo obligado por el contrato que firmó mi líder. Aún así, luchaba con la palabra propiedad. Tobías sintió una llama ardiente y aguda en el pecho. Había pasado la mayor parte de su vida evitando el conflicto, prefiriendo la soledad a la confrontación. Pero esto era diferente. Era Sitara. Entonces luchamos. No entiendes lo que dices. Lo entiendo perfectamente. Algún bastardo arrogante cree que puede usar tecnicismos legales para alejarte de tu hogar. De mí. Extendió la mano hacia ella. El gesto que ella le había enseñado. El que significaba, te elijo a ti. Te dije hace 6 meses que afrontaríamos lo que viniera de la mano. Lo decía en serio. Satara miró sus manos unidas, luego su rostro. Algo cambió en su expresión, la dureza suavizándose hasta convertirse en algo que podría haber sido asombro. Realmente eres la criatura más extraña que he conocido. Eso me han dicho. Lo atrajo hacia sí, sus alas se plegaron a su alrededor,
y por un momento la crisis se desvaneció en un ruido de fondo. Se quedaron así en la tenue luz de la tarde. Dos personas que habían aprendido que algunas batallas valían la pena librarlas incluso cuando las probabilidades parecían imposibles. Entonces Brutus hizo un chirrido que indicaba que el reciclador de agua volvía a fallar y el momento se rompió. «Deberíamos empacar», dijo Esterra. «El centro administrativo está a 2 días en transporte terrestre. Podríamos llegar en 1 si nos esforzamos. No pienso enfrentarme a Chusmol exhausta e irritable». Hizo una pausa, más irritable que de costumbre. En cualquier caso, Tobías sonrió a pesar de todo. «Iré por los suministros de emergencia. Amenazas a la máquina de café para que coopere». «Yo no amenazo. Motivo. Lo que sea necesario». Partieron al amanecer del día siguiente, con el rastreador lleno de todo lo que pudieran necesitar para una estancia prolongada. Tobías había traído su documentación, sus contratos agrícolas y el botiquín legal de emergencia que toda estación fronteriza debía mantener. Satara había traído 2 mudas de ropa, una espada ceremonial que se negó a explicar y lo que parecía ser una pequeña fortuna en moneda Abtani. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó Tobías, mirando las fichas metálicas. «No siempre fui un refugiado». Guardó la moneda en una bolsa segura. «Antes de mi desgracia, era un guerrero de un prestigio considerable. Los guerreros acumulan recursos. Tú tenías ahorros. Yo tenía inversiones portátiles que podía llevar conmigo cuando huía». Ella lo miró con algo parecido a la diversión. «¿Creías que estaba en la miseria? Pensé que casi te congelas en una tormenta de arena». Estaba físicamente agotada, no financieramente. «Hay una diferencia». Se acomodó en la sección de pasajeros. Todavía no cabía del todo, pero habían modificado los asientos para acomodar sus alas. «No te lo dije porque no parecía relevante. Has sido rico todo este tiempo. Yo he estado cómodo. La riqueza es relativa». Tobías negó con la cabeza y encendió el motor del rastreador. 6 meses de matrimonio, y ella todavía se las arreglaba para sorprenderlo con regularidad. Sospechaba que eso nunca cambiaría, y descubrió que no le importaba en absoluto. El viaje al centro administrativo los llevó a través de un terreno que cambiaba de desierto naranja a matorral púrpura y a algo que casi se parecía a un bosque. Si los bosques estuvieran hechos de estructuras cristalinas que tintineaban con el viento. Katara era un planeta extraño, antiguo y alienígena, y Tobías había crecido hasta amaba sus peculiaridades como había llegado a amar a la mujer que lo acompañaba. Pasaron la noche en una estación de paso, una instalación automatizada que proporcionaba refugio y provisiones básicas por una módica tarifa. Satara insistió en revisar el perímetro 3 veces antes de acceder a dormir. Su instinto de guerrera seguía agudizado a pesar de meses de relativa paz. «Nadie nos sigue», dijo Tobías, observándola completar su tercera vuelta. «Eso ya lo ves. La estación tiene una cobertura de sensores de 2 kilómetros en todas las direcciones. Si se acercara algo más grande que un gorrión de arena, lo sabríamos». Sitara finalmente se acomodó a su lado en la estrecha plataforma para dormir, con sus alas fuertemente dobladas. Trechus no ataca directamente. Él manipula. Él trama. Él encuentra el ángulo que usted no ha considerado y ataca allí. Lo conoces bien. Yo iba a estar unida a él de por vida. Me propuse entender exactamente qué era lo que estaba rechazando. Ella miró fijamente al techo. Sus ojos azul eléctrico reflejaban la tenue iluminación de emergencia. Es encantador cuando quiere ser culto. Tiene reputación de ser justo en sus tratos. Él siempre honra la letra exacta de cualquier acuerdo. Nunca el espíritu, sino siempre la letra. Eso suena como un abogado. Es peor que un abogado. A un abogado se le puede superar en maniobras con mejores argumentos. No se puede superar a Trakis porque ya ha considerado todos los ángulos. No entra en una confrontación a menos que esté seguro de la victoria. ¿Por qué entonces impugna ahora su asilo? Has estado protegido legalmente durante 6 meses.
Satara permaneció en silencio durante un largo momento. Cuando habló, su voz era apenas un susurro porque algo había cambiado. Algo que no podía prever. Ella se giró para mirarlo y en la tenue luz su expresión era ilegible. Tobías, necesito decirte algo. Estaba esperando el momento adecuado, pero puede que no exista ahora. Su corazón tartamudeó. Dime, estoy embarazada de un niño. Nuestro hijo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Vasto e imposible y absolutamente transformador. Tus embarazos, Bethany, no son como los humanos. Lo sospeché durante varias semanas, pero no estuve seguro hasta la exploración médica de hace 3 días. Ella tomó su mano. Tenía pensado decírtelo esa noche antes de que llegara la citación. La mente de Tobías se tambaleó a través de una cascada de emociones. Conmoción, alegría, terror, asombro y algo que parecía como si toda su comprensión del universo se estuviera reorganizando silenciosamente alrededor de un nuevo centro de gravedad. Un bebé, logró. Un niño. Sí. Ella le apretó la mano. Y ahora entiendes por qué Trius se está moviendo ahora. De alguna manera sabe que un niño nacido de herencia mixta, humana y Bethany, sería algo sin precedentes, valioso y estaría sujeto a la ley tradicional Bethany. Cualquier descendiente de una pareja unida pertenece al clan del macho. Pero no estás atado a él. El contrato nunca fue disuelto. A sus ojos, a los ojos de la tradición Bethany, cualquier hijo que yo tenga es suyo por derecho. Su voz se endureció. Él no me quiere, Tobías. Él nunca lo hizo. Él quiere a nuestro hijo. La furia protectora que antes se había encendido en el pecho de Tobías ahora rugió con toda su fuerza. Había pasado la mayor parte de su vida huyendo de emociones difíciles, de conflictos, de cualquier cosa que pudiera hacerle daño. Pero esto era diferente. Esta era su familia. No los aceptará a ninguno de los dos, dijo, y la seguridad en su voz lo sorprendió incluso a él. No me importa qué trucos legales intente. No me importa qué tradiciones invoque. Eres mi esposa. Este es mi hijo. Y destrozaré a cualquiera que intente quitárnoslo. Satara lo miró con una expresión que nunca había visto antes. Algo crudo, vulnerable y feroz a la vez. ¿Te refieres a eso con todo lo que soy? Ella lo atrajo hacia sí y se abrazaron en la oscuridad de esa pequeña estación de paso. Dos personas que encontraron algo que valía la pena proteger en un universo que parecía decidido a quitárselo. Afuera del bosque cristalino sonaba su canción de cuna alienígena y en algún lugar a lo lejos se estaban haciendo planes que pondrían a prueba todo lo que habían construido juntos. El centro administrativo colonial estaba más activo de lo que Tobías lo había visto jamás. Naves de diversos diseños llenaban las zonas de aterrizaje, y el complejo de la cúpula zumbaba con una actividad que parecía excesiva para lo que debería haber sido una simple audiencia jurisdiccional. Harriet los recibió en la entrada, con expresión aún más agria de lo habitual. Señor Wren, señorita Valcorint, miró el estómago de Satara, que no mostraba signos visibles de embarazo. Tani se comportó de manera diferente a los humanos y su boca se tensó. Debes saber que esta situación se ha vuelto considerablemente más complicada que una revisión de asilo estándar. ¿Complicado cómo? Tobías preguntó. La delegación de Bethany llegó ayer, un contingente diplomático completo con poderes de negociación comercial. Harriet los condujo a través de los pasillos abarrotados, en voz baja. No solo están cuestionando su estatus de asilo. Amenazan con terminar todos los acuerdos comerciales existentes con la Comisión de Comercio Colonial si no la entregamos. Satara dejó de caminar. Él no lo haría. Los acuerdos comerciales benefician enormemente a su clan. Al parecer, para él vale más conseguirte que el daño económico. La expresión de Harriet se suavizó aproximadamente medio grado. He hecho lo que he podido para demorarlo. La audiencia está programada para mañana por la mañana, pero quiero que ambos entiendan que la presión desde arriba es significativa. La comisión no quiere que se produzca un incidente interestelar por una residente, por muy protegida legalmente que esté. ¿Qué estás diciendo?
Tobías exigió. Digo que la política puede prevalecer sobre la legalidad. Estoy diciendo que debemos prepararnos para la posibilidad de que no podamos protegerla a través de los canales normales. Harriet se detuvo en una puerta que tenía un letrero que decía conferencia privada. También estoy diciendo que he hecho arreglos para que usted se reúna con alguien que podría ayudarle. Alguien que solicitó la reunión específicamente. Ella abrió la puerta y Tobías se encontró cara a cara con la última persona que esperaba ver. Marisa estaba de pie junto a la mesa de conferencias, mayor de lo que recordaba, su cabello oscuro sembrado de canas, y junto a ella, agarrando la mano de su madre con una expresión de curiosidad nerviosa, estaba una niña de unos 9 años, con sus ojos y la sonrisa de su madre. «Hola, Tobías», dijo Marisa en voz baja. «Ha pasado mucho tiempo». La hora siguiente fue una de las más surrealistas de la vida de Tobías. Marisa lo había rastreado a través de registros coloniales, siguiendo un rastro de puestos agrícolas que finalmente condujeron a Katara. «Trajo a Lily porque ella lo pidió», dijo Marisa simplemente. «Lleva años preguntando por su padre. Seguí posponiéndola, poniendo excusas, pero los niños merecen la verdad, incluso cuando es complicada». Lily se sentó entre sus padres, con la mirada moviéndose de un lado a otro como si estuviera viendo un partido de tenis jugado con emociones en lugar de pelotas. Aún no había hablado, pero su atención era absoluta. Satara estaba de pie cerca de la puerta, manteniendo una distancia respetuosa, pero negándose a irse. Tobías la había presentado como su esposa, y la reacción de Marisa había sido una mezcla compleja de sorpresa, evaluación y algo que podría haber sido alivio. «No vine aquí para perturbar tu vida», continuó Marisa. «Vine porque Lily merecía conocerte y porque dudó porque me enteré del desafío del asilo. Está en todas las noticias. El diplomático Vitani ha estado haciendo declaraciones sobre reclamar lo que pertenece a su gente. Viste las noticias y viniste aquí». Tobías tuvo dificultades para procesar el momento. «Ese es un viaje de 3 semanas desde tu sector. Ya estaba en camino. La noticia se supo después de que partimos». Miró a Satara. No sabía que se volvió a casar. Los informes mencionaban a una mujer Ptani bajo protección de asilo, pero no especificaban que fuera mi esposa. Tobías sintió el peso de múltiples situaciones imposibles oprimiéndolo simultáneamente. «Marisa, agradezco que hayas traído a Lily. De verdad. Pero el momento es terrible». «Lo sé». La voz de Marisa se endureció ligeramente. «Pero quizás también sea una suerte. Te enfrentas a un desafío que requiere influencia». «Sí». «¿Qué tipo de influencia?» «La que proviene de las conexiones familiares humanas». Se inclinó hacia adelante. La reclamación Ptani se basa en sus leyes tradicionales sobre parejas unidas y descendencia. Pero la ley colonial reconoce un principio opuesto: el derecho de los ciudadanos humanos a mantener intactas sus unidades familiares. Si puedes demostrar que entregar a tu esposa dañaría una estructura familiar humana establecida, crearía un contraargumento legal, terminó Satara con voz pensativa. Un conflicto entre la tradición Ptani y el precedente humano que la comisión tendría que resolver mediante la negociación en lugar de la entrega. Exactamente. Marisa los miró. Vine aquí para que mi hija conozca a su padre. Pero si mi presencia también puede ayudar a proteger tu familia, asintió hacia Satara. Entonces quiero ayudar. Tobías miró fijamente a su exesposa. Esta mujer a la que le había fallado, que tenía todas las razones para resentirse con él, que ahora se ofrecía a apoyarlo en una pelea que no tenía nada que ver con ella. ¿Por qué?, preguntó. Porque eras un esposo terrible, pero no eras una persona terrible. Porque pasé años enojada contigo, y en algún momento del camino, me di cuenta de que la ira se debía principalmente a mis propias decisiones. Sonrió, pequeña y triste. Y como Lily merece saber que su padre es alguien que vale la pena conocer, ayudarte a proteger a tu familia es una forma de demostrárselo. Antes de que Tobías pudiera responder, una vocecita habló por primera vez. «Papá,
Se giró y vio a Lily mirándolo con una expresión de férrea determinación que le recordó dolorosamente a sí mismo a esa edad. Sí. ¿Esa señora con alas es mi madrastra? Tobías miró a Satara, que se había quedado muy quieta cerca de la puerta. Sí, se llama Satara. Lily consideró esta información con la gravedad de un juez que evalúa pruebas. Luego se giró para mirar a Satara directamente. ¿Amas a mi papá? Las alas de Satara se crisparon. Sí. ¿Te ama? Lo ha demostrado repetidamente. Bien. Lily asintió con firmeza. Entonces eres familia y la familia se ayuda mutuamente. Se volvió hacia Tobías. Eso es lo que mamá siempre dice cuando las cosas se ponen difíciles. La familia se ayuda mutuamente. Tobías sintió que algo se rompía en su pecho. Un muro que había construido alrededor de sus fracasos como padre, esposo, persona que sabía conectar. En su lugar, algo más cálido comenzó a crecer. Tu madre es muy sabia, dijo, y lo decía en serio. Marisa sonreía de vez en cuando. ¿Hablamos de estrategia? La audiencia se reunió a la mañana siguiente en la sala más grande del centro administrativo. Tobías nunca había visto tanta gente apiñada en un tribunal colonial. Representantes de la Comisión de Comercio se alineaban en una pared. Periodistas y curiosos llenaban la galería. Y en el centro de todo, sentado tras una mesa que probablemente costaba más que el salario anual de Tobías, estaba Tracus Mole. No era lo que Tobías esperaba. Las historias que Satara le había contado pintaban la imagen de un monstruo. Cruel, manipulador, implacable. Pero el hombre sentado al otro lado de la sala era casi decepcionantemente normal. Alto para un Mtani, con la misma piel escamosa y rasgos angulosos que Satara, pero sin sus alas. Los suyos eran vestigiales. Tobías. Pequeños objetos decorativos, realizados y extendidos contra su espalda, como una ocurrencia tardía. Sus ojos eran ámbar, cálidos y completamente vacíos de cualquier emoción genuina. Sonrió al ver entrar a Zeta, y esa sonrisa fue la más aterradora que Tobías había presenciado jamás. Era una sonrisa de absoluta seguridad, la de alguien que ya había ganado y simplemente esperaba que todos lo reconocieran. Satara, dijo Trechis, y su voz resonó por la sala con una facilidad practicada. Te ves bien. La vida rural te sienta bien. Trachis, la voz de Satara era gélida. Diría que me alegra verte, pero ambos sabemos que nunca se me ha dado bien mentir. Siempre tan directo. Era una de las cualidades que apreciaba de ti. Dirigió esa sonrisa vacía hacia Tobías. Y tú debes ser el humano, el técnico agrícola. Debo decir que, cuando supe quién se había llevado a mi futura esposa, me sorprendí. Esperaba, como mínimo, un guerrero, alguien digno de ella. Tobías sintió la mano de Satara en su brazo, un gesto de restricción. Se obligó a mantener la calma. Lamento decepcionarte. Oh, no me decepcionas. Me intrigas. Treki se inclinó hacia adelante, con la mirada penetrante. ¿Qué te dijo? Me pregunto. Que soy un monstruo. Que deseo enjaularla, quebrarla, hacer de ella algo menos de lo que es. Algo así. Y, sin embargo, aquí estoy, utilizando los canales legales, respetando la autoridad colonial, buscando solo lo que me corresponde por derecho según las tradiciones de ambos pueblos. Trechis se extendió las manos en un gesto de inocencia herida. ¿Eso te suena como un monstruo? La árbitra presidente, una mujer severa llamada comisionada Dequa, llamó a orden la audiencia antes de que Tobías pudiera responder. Lo que siguió fueron 3 horas de argumentación legal que le dejaron mareado. Los defensores de Trechus citaron tratados oscuros, precedentes tradicionales y regulaciones del comercio interestelar con precisión mecánica. El equipo jurídico colonial respondió con disposiciones sobre asilo, marcos de derechos humanos y límites jurisdiccionales. Durante todo el proceso, Trechus permaneció sentado con esa sonrisa vacía, observando el desarrollo de la partida como un jugador de ajedrez, observando una partida en la que ya conocía cada movimiento.
Entonces Marisa se puso de pie. Señor comisionado, si me permite dirigirme a la corte, Delacroix frunció el ceño. Usted no figura entre los representantes legales. No soy un representante. Soy Marisa Chen, ex esposa de Tobias Wren y madre de su hija. Ella miró a Tobias y luego a Sitara. Estoy aquí para testificar sobre la unidad familiar humana que la afirmación de Bethany destruiría. Un murmullo recorrió la galería. La sonrisa de Tricus parpadeó. La primera señal de incertidumbre que Tobias había visto. Esto es irregular, dijo suavemente. Los arreglos familiares previos de los humanos no son relevantes para el contrato de vínculo. Son relevantes para el derecho colonial, interrumpió Marisa, que requiere que la comisión considere el impacto en las estructuras familiares humanas antes de entregar a un residente a custodia extranjera. El señor Wren es el padre de mi hija. Satara Barint es ahora su esposa y por lo tanto la madrastra de mi hija. Si la comisión entrega a Satara a la custodia de Bethany, estará separando a una niña de su familia legal, una violación directa de la Ley de Preservación de la Familia Colonial de 1947. La niña no está directamente relacionada con la mujer Bethany. Así contado, la ley se aplica solo a familiares biológicos o legalmente adoptados. Se aplica a las unidades familiares reconocidas, independientemente del parentesco biológico. Mi hija reconoció a Satara como familia ayer en presencia de testigos. Según la ley colonial, ese reconocimiento tiene validez legal para los menores de edad. Los ojos ámbar de Tricus se entrecerraron. Esto es un tecnicismo, una manipulación del procedimiento diseñada para seguir la ley al pie de la letra. Marisa sonrió, y no había nada de calidez en ello. Entiendo que es algo que usted aprecia, señor Maul. La cámara estalló en murmullos. Delacroix pidió orden, pero Tobias pudo ver el cambio en su expresión, la comprensión de que este caso se había vuelto significativamente más complicado. La sonrisa vacía de Tricus se había desvanecido por completo. En su lugar había algo frío y calculador, un depredador reevaluando su enfoque. Muy bien, dijo en voz baja. Si desea complicar las cosas, con gusto lo haré. Se puso de pie, sus alas vestigiales se extendieron ligeramente en lo que Tobias reconoció como una exhibición de dominio. Comisionado, yo formalmente. Solicito un receso para consultar con mi delegación. Hay factores adicionales que esperaba mantener en privado, pero parece que la discreción ya no es posible. ¿Qué factores adicionales? Delacroix exigió que Satara Valcorint esté embarazada. Un niño que, según el contrato de vinculación original, pertenece a mi clan. Sus ojos ámbar se encontraron con Satara al otro lado de la cámara. ¿De verdad creías que no sabría que mis fuentes dentro de esta misma administración no me informarían? La cámara estalló en caos. Delacroix presionó para que se restableciera el orden. Los periodistas gritaban preguntas. Y durante todo esto, Trechi se mantuvo en el centro de la tormenta, con su sonrisa volviendo, ahora más fría, más aguda. La sonrisa de alguien que acababa de revelar su mano ganadora. El agarre de Satara en el brazo de Tobias se había vuelto doloroso. Cuando la miró, vio algo que nunca antes había visto en sus ojos. Miedo. Él planeó esto, susurró ella. Todo. El desafío, el momento, la revelación. Esta siempre fue su estrategia. Entonces cambiamos el juego. ¿Cómo? Tobias no tenía una respuesta. Pero mientras Delacroix declaró un receso, y un equipo de seguridad armado se movió para escoltarlos fuera de la cámara. Se prometió a sí mismo que encontraría a alguien, costara lo que costara. La sala de espera que les asignaron era pequeña, sin ventanas y claramente diseñada para que sus ocupantes se sintieran prisioneros. Tobias paseaba de un lado a otro mientras Satara permanecía inmóvil, con las alas envolviéndose como un escudo. Marisa había sido escoltada a un lugar aparte con Lily, y los guardias habían dejado claro que la comunicación entre las partes estaba temporalmente restringida. «Tiene a alguien dentro de la administración», dijo Satara finalmente. Así es como supo del embarazo.
Así es como supo el momento exacto para desafiar a Harriet. No, ella ha sido útil. Alguien más. Alguien con acceso a los historiales médicos y a los archivos del asilo. La voz de Sara era plana, analítica. La mente del guerrero trabajando incluso a pesar del miedo. Trechis no improvisa. Cada movimiento que realiza ha sido calculado de antemano, lo que significa que ha previsto nuestras posibles respuestas. Entonces tenemos que hacer algo que él no ha planeado. Por ejemplo, Tobías dejó de pasearse. Una idea se estaba formando. Ridículo, peligroso y probablemente ilegal. Pero también era justo lo que Tricus jamás esperaría, ya que requería algo que el diplomático Ptani parecía constitucionalmente incapaz de comprender. Un sacrificio genuino en beneficio de otra persona. Dijiste que los contratos de unión Ptani requieren una disolución formal para ser invalidados, ¿verdad? Sí. Una ceremonia presenciada por los ancianos del clan en la que ambas partes renuncian al acuerdo, y Treus nunca lo aceptaría porque el contrato lo beneficia. Correcto. ¿Pero qué pasaría si el contrato perdiera su valor? ¿Y si la unión ya no le ofreciera lo que deseaba? Sara Unk entrecerró los ojos. Explícate. Quiere a nuestro hijo. Ese es su verdadero objetivo. Un heredero con herencia mixta, un estatus sin precedentes. Pero ¿qué pasaría si la filiación legal del niño se estableciera de una manera que reemplazara por completo la tradición Ptani? ¿Cómo? Tobías respiró hondo. La ley colonial reconoce algo llamado asignación legal prenatal. Se suele utilizar en casos de gestación subrogada, pero el principio es más amplio. Si ambos padres biológicos asignan formalmente la filiación legal a los tutores designados. Antes del nacimiento, los tutores se convierten en los padres legales ante la comisión. La conexión biológica se vuelve irrelevante. ¿Quieres entregar a nuestra hija? No. Quiero asignarle la paternidad a alguien a quien no pueda tocar, alguien cuyos derechos prevalezcan sobre cualquier reclamación que pueda hacer. Tobías la miró a los ojos. Quiero asignarle la paternidad a Lily. Satara lo miró fijamente. Tu hija, la niña, tiene 9 años, es menor de la edad de responsabilidad legal, lo que significa que cualquier derecho que se le asigne estará en fideicomiso con su tutor legal hasta que alcance la mayoría de edad. Y su tutora es Marisa, ciudadana colonial con plena protección legal. Se inclinó hacia adelante. Si asignamos la paternidad a Lily, en fideicomiso con Marisa, entonces nuestro bebé se convierte en ciudadano colonial por defecto. El embarazo en sí se convierte en un asunto de derecho familiar colonial, no de la tradición Ptani. El contrato de Trechis pierde su valor porque no puede reclamar derechos sobre una niña que legalmente pertenece a alguien fuera de su jurisdicción. Es decir, Satara se esforzó por encontrar las palabras. ¿Eso es brillante o una locura? Tal vez ambas cosas. Necesitarías el acuerdo de Marisa y el de Lily. Lo sé. Y le estarías dando temporalmente la custodia legal de nuestro hijo a tu exesposa. La cesión puede revertirse una vez que Lily alcance la mayoría de edad o antes si un tribunal determina que la amenaza ha pasado. Es una protección legal, no un acuerdo permanente. Sara guardó silencio un largo rato. Procesando. Tobías podía ver al guerrero en ella sopesando riesgos, calculando ángulos, buscando la falla en su plan. Trechis lo impugnará, dijo finalmente. Por supuesto que lo hará. Pero la impugnación llevará tiempo, meses, tal vez años de procedimientos legales, y durante ese tiempo no puede tocarte ni a ti ni al bebé porque hacerlo interferiría con los acuerdos familiares coloniales. Él sería quien quebrantaría las leyes, no nosotros. Se pondrá furioso. Bien. Satara lo miró. Realmente lo miró de esa manera que aún le hacía sentir que ella veía más allá de todas sus defensas, algo esencial subyacente. ¿Confiarías en Marisa con el estatus legal de nuestro hijo después de todo lo que pasó entre ustedes? Confío en que ella vino aquí para ayudar cuando no tenía por qué hacerlo. Confío en que crió a Lily para ser amable, valiente y dispuesta a considerar a una desconocida con alas como su familia.
Tras 5 minutos de conocerla, tomó la mano de Satara. Y confío en que mereces una vida libre de cualquier reclamo. Si esto es lo que se necesita, entonces sí, confío en ella. Satara le apretó los dedos, su agarre casi le dolía. Entonces le preguntamos, no. Convencer a Marisa le llevó menos tiempo del que Tobías esperaba. Escuchó su propuesta con la misma concentración analítica que había aplicado a todo en su matrimonio. La concentración que la había convertido en una excelente abogada y una formidable oponente en las discusiones. Cuando terminó, ella guardó silencio durante exactamente 30 segundos. Luego dijo, lo haré. Así sin más. Así sin más. Miró a Lily, que fingía leer un bloc de datos mientras escuchaba con claridad cada palabra. Me pides que te ayude a proteger a tu familia. Eso es lo que hace la familia. Su expresión se suavizó ligeramente. Además, tener una nieta Aptani será una excelente conversación en una cena. Lily levantó la vista. De su bloc de datos. ¿Significa esto que puedo ser hermana mayor? Técnicamente, serías la tutora legal designada del hijo de tu madrastra, dijo Marisa. Es un acuerdo temporal con estatus reversible pendiente. Así que, sí, cariño. En los aspectos que importan, sí. Lily sonrió radiante. Genial. Siempre he querido ser hermana mayor. El papeleo tardó 4 horas. La burocracia legal colonial era extremadamente minuciosa, y los formularios de asignación prenatal requerían notariación, firmas de testigos y aproximadamente 17 reconocimientos separados de los diversos derechos que se transferían. Para cuando terminaron, Tobías tenía calambres en la mano y le dolía la cabeza, pero los documentos estaban completos. ¿Y ahora qué?, preguntó Sara. Ahora presentamos esto ante el tribunal y observamos la cara de Treus cuando se da cuenta de que toda su estrategia acaba de fracasar. La audiencia reanudada fue aún más caótica que la primera sesión. Trachis claramente había pasado el receso preparando su ofensiva. Sus abogados llegaron con montones de documentación adicional y el aire seguro de quienes creen ya habían ganado. Esa confianza duró aproximadamente 90 segundos. La comisionada Decua leyó los documentos de asignación prenatal con creciente asombro, alzando las cejas hasta la línea del cabello. Al terminar, miró a Tobías con una expresión que mezclaba irritación y respeto a regañadientes. Están asignando la paternidad legal de un feto a una niña de 9 años. A una ciudadana colonial de 9 años, mantenida en fideicomiso por su tutor hasta que se pueda establecer permanentemente el estatus legal del niño. Sí, esto es absurdo, dijo Treesus, levantándose de su asiento. Una manipulación transparente del procedimiento diseñada para eludir reclamaciones legítimas. Reclamaciones basadas en un contrato de vinculación al que la madre nunca dio su consentimiento, interrumpió Tobías. Reclamaciones que requerirían la entrega de una residente colonial y su hijo nonato a una potencia extranjera con problemas documentados de derechos humanos. Afirmaciones de que el contrato de vinculación es legalmente vinculante según la ley Ptani, que no tiene jurisdicción aquí. Tobías sintió que una calma lo invadía, la calma de alguien que finalmente ha dejado de correr y ha decidido ponerse de pie. Vinieron a esta audiencia esperando usar la ley colonial. La ley en nuestra contra. Encontraste lagunas en nuestro sistema de asilo, explotaste tecnicismos en nuestros tratados y asumiste que no tendríamos respuesta. Pero cometiste un error. ¿Y cuál fue? Asumiste que todos calculan como tú, que la amabilidad es debilidad, que la familia es influencia, que la única razón por la que alguien hace algo es para beneficio personal. Tobías negó con la cabeza. Te equivocaste. Marisa vino aquí para ayudar al padre de su hija, aunque le falló. Lily aceptó a un extraño como familia porque eso es lo que hace la familia. Y yo, miró a Zeta, que lo observaba con ojos brillantes. Aprendí que algunas cosas vale la pena proteger. Incluso cuando el costo parezca demasiado alto, si quieres llevarte a mi esposa y a mi hijo,
Tendrás que luchar contra todas las protecciones legales que ofrece este sistema. Y cuando éstas fallen, tendrás que luchar a través de mí. Y yo no calculo como tú. No sé cuándo parar. Solo sé por qué vale la pena luchar. La cámara quedó en silencio. Incluso Deliquaz pareció momentáneamente sin palabras. Entonces Treenis sonrió. No una sonrisa política vacía, pero algo más aguda. La sonrisa de un depredador que finalmente ha encontrado un oponente digno. Eres más interesante de lo que esperaba. Tobias Wren. Hizo un gesto a sus defensores. Preparen una impugnación formal de la asignación prenatal. Este asunto está lejos de concluir. Lo espero con ansias. Trechus reunió a su delegación y se dirigió a la salida. Al pasar junto a Sitara, se detuvo un momento y habló en Ptani, demasiado bajo para que nadie más lo oyera. Satara se puso rígida. Sus alas se abrieron de golpe en lo que Tobías reconoció como una muestra de amenaza, y por un momento pensó que podría atacarlo allí mismo, en la sala del tribunal. Luego desapareció, y Satara se quedó temblando con una furia apenas contenida. ¿Qué dijo?, preguntó Tobías en voz baja. Dijo que las victorias legales son temporales, pero los accidentes son permanentes. Su voz era mortalmente tranquila. Dijo que los agricultores de grano tienen vidas difíciles en la frontera. Que los accidentes ocurren. Que a veces la gente simplemente desaparece. Me amenazó. Lo prometió. Los ojos azul eléctrico de Satara se clavaron en los de Tobías. Él no. Pierde. Cuando no puede ganar por medios legales, busca otros métodos. Nos hemos convertido en sus enemigos, y él no perdona. Entonces tendremos que asegurarnos de que no tenga la oportunidad de seguir adelante. ¿Cómo? Antes de que Tobías pudiera responder, las alarmas de emergencia de la cámara comenzaron a sonar. La explosión golpeó el ala oeste del centro administrativo con tanta fuerza que sacudió todo el complejo de la cúpula. La iluminación de emergencia inundó la cámara de rojo. El personal de seguridad corrió hacia las salidas, gritando órdenes contradictorias. En el caos, Tobías perdió de vista a Satara durante 3 aterradores segundos antes de que sus alas lo envolvieran, atrayéndolo hacia sí. «Quédate conmigo», ordenó. «¿Qué pasa?» «Distracción». Su voz era sombría. No podía ganar legalmente, así que había cambiado de estrategia. Se abrieron paso entre la multitud en pánico. Satara usó su considerable tamaño y fuerza para abrirse paso. El ala oeste era donde Marisa y Lily habían estado esperando, donde la seguridad las había escoltado después de que se presentaran los documentos. El pasillo estaba lleno de humo y escombros. Los equipos de emergencia ya estaban respondiendo. Pero los daños eran cuantiosos. Paneles del techo derrumbados, lámparas destrozadas, en algún lugar del caos, gritos. «Lily», gritó Tobías. «Marisa». No hubo respuesta. Satara lo agarró del brazo. «Ahí». Señaló una puerta parcialmente derrumbada donde se veía una pequeña mano entre los escombros. Se arrastraron entre los escombros. Satara apartó obstáculos que a Tobías le habrían llevado minutos mover. La mano pertenecía a Lily, que estaba consciente, pero atrapada bajo una viga de soporte caída. Marisa estaba a su lado, inconsciente, con la sangre fluyendo de un corte en la frente. «Papá». La voz de Lily era baja y asustada. «No puedo moverme. Me duele. Vamos a sacarte. Agárrate». Sara evaluó la viga, extendiendo las alas para mantener el equilibrio. «Si levanto esto, debes liberarla inmediatamente. La integridad estructural está comprometida. No puedo sostenerla mucho tiempo». «Hazlo». Satara se aferró a la viga y lo levantó. Sus músculos se tensaron visiblemente. Sus alas temblaban por el esfuerzo. Tobías agarró los brazos de Lily y tiró de ella, liberándola justo cuando Satara soltaba la viga con un estruendo. «Mamá», gimió Lily. «Está bien, mamá». Marisa se removía, con los ojos abiertos. «Lily, estoy aquí, mamá». «Papá»,
Sálvame. Los equipos médicos llegaron en minutos. Marisa tenía una conmoción cerebral y varias costillas rotas. Lily había escapado con moretones y un esguince de tobillo. Los llevaron rápidamente al ala médica mientras Tobías y Satara respondían preguntas de seguridad. Supieron que la explosión había sido causada por un fallo en el sistema de procesamiento atmosférico. No se encontraron pruebas de sabotaje. Nadie fue acusado. Trenis Mole expresó su profunda preocupación por los heridos y partió de Katara al día siguiente. Su recurso legal seguía pendiente, pero su mensaje se transmitió con brutal claridad. Lo intentará de nuevo, dijo Satara mientras veían despegar su transbordador diplomático. Ahora lo ha convertido en algo personal. Lo sé. No podemos quedarnos aquí, en la estación, en nuestro hogar. Él sabe dónde encontrarnos. Yo también lo sé. Entonces, ¿qué hacemos? Tobías vio cómo el transbordador desaparecía entre las nubes. 6 meses atrás, habría huido. Habría encontrado otro destino aislado, otra forma de esconderse de un conflicto que no podía ganar. Pero ese hombre se había ido, enterrado en algún lugar de la arena del desierto, reemplazado por alguien que había aprendido que huir solo retrasaba lo inevitable. Dejamos de esperar a que atacara. Tobías dijo, le plantamos cara. El plan tardó 3 semanas en desarrollarse y otras 2 en ejecutarse. Requería recursos que Tobías no tenía, contactos que Sitara nunca había mencionado y un nivel de coordinación que le daba vueltas la cabeza. También requería de Harriet, quien resultó haber estado proporcionando información a Trekkies, pero no por decisión propia. Su hija había estado retenida como herramienta durante el último año, encarcelada en una estación Btani que oficialmente no existía. Cuando Satara le presentó pruebas de la ubicación de su hija obtenidas a través de canales que ella se negó a explicar, Harriet se derrumbó por completo. No quería ayudarlo, sollozó. No tenía elección. Dijo que si no cooperaba, lo sabríamos, dijo Tobías. Y la recuperaremos. La misión de rescate no era algo en lo que Tobías pudiera participar directamente. Sus habilidades se centraban en la gestión agrícola, no en operaciones encubiertas. Pero Sitara había pasado años como guerrera, y sus contactos entre la diáspora de Btani incluía a varias personas que le debían importantes deudas. Se fue un martes por la mañana, besando a Tobías con una ferocidad que le hizo crujir los dedos de los pies. Volveré, prometió. Más te vale. Todavía no he resuelto el problema del huevo. El problema del huevo requiere aceite. Ya lo hemos establecido. Necesito que lo demuestres varias veces con fines educativos. Ella rió con ese sonido brillante e inesperado y extendió las alas. Él la observó volar hacia el horizonte hasta que no fue más que una mota contra el cielo ámbar. Los 3 días que estuvo ausente fueron los más largos de su vida. Regresó con la hija de Harriet, una joven llamada Elena, que había pasado un año creyendo que su madre la había abandonado. El reencuentro en el ala médica del centro administrativo provocó más lágrimas de las que Tobías había visto jamás juntas, y por una vez fueron completamente felices. Esto sabrá qué pasó, dijo Satara más tarde mientras estaban sentados juntos en la plataforma de observación del centro. Sus alas estaban dañadas de nuevo, con nuevos desgarros en la membrana debido a la operación de rescate, pero se negó a recibir tratamiento hasta que terminara el informe. Él tomará represalias. Que lo intente. Tobías le ofreció una taza de café, del bueno, de sus suministros de emergencia. Su influencia se ha esfumado. Harriet está cooperando con la investigación de la comisión. Elena, el testimonio expondrá sus operaciones. Y tus amigos lograron recuperar bastante documentación incriminatoria de esa estación. Aún tiene recursos, influencia y poder. Nosotros también. La comisión está furiosa por la explosión. Se han presentado 3 denuncias por violación de la inmunidad diplomática y el Consejo de Comercio ha abierto una investigación formal sobre las prácticas laborales de Btani basándose en lo que Elena presenció.
Tobías se encogió de hombros. Resulta que amenazar a ciudadanos coloniales y secuestrar a empleados del gobierno tiene consecuencias. Satara dio un sorbo a su café, con expresión pensativa. Eres diferente a cuando nos conocimos. ¿Diferente en qué sentido? Cuando te vi por primera vez, eras un hombre que se escondía de su propia vida. Competente, sí, amable, sin duda, pero temeroso de desear algo, porque desear significaba arriesgarse a perderlo. Se giró para mirarlo, sus ojos azul eléctrico se suavizaron a la luz de las estrellas. Ahora planeas misiones de rescate, coordinas campañas de presión diplomática y hablas en el tribunal como alguien que espera ser escuchado. ¿Qué ha cambiado? Tobías consideró la pregunta. Hace 6 meses habría desviado el tema, habría hecho una broma, habría cambiado de tema, se habría refugiado en la cómoda armadura de autodesprecio. Pero ese hombre también se había ido. Tú, dijo simplemente, me cambiaste. O tal vez me diste algo por lo que valiera la pena cambiar. Eso es terriblemente romántico. Lo intento. Ella se apoyó contra él. Sus alas se plegaron alrededor de ambos en ese gesto que se había convertido en su propio lenguaje privado. Debajo del complejo abovedado bullía la actividad. Se hacían reparaciones, se presentaban informes, una docena de pequeñas crisis eran gestionadas por personas que nunca sabrían lo cerca que habían estado de algo mucho peor. ¿Qué pasa ahora? Sara preguntó. Ahora nos vamos a casa. Arreglamos los sistemas de riego. Descubrimos cómo hacer huevos sin prenderles fuego. Nos preparamos para nuestra hija. ¿Hija? Los resultados de las exploraciones médicas llegaron mientras usted no estaba. Nuestro bebé es niña. Hizo una pausa. A menos que sea diferente para Bethany. No, las hijas son hijas. Se quedó en silencio por un momento, y cuando volvió a hablar, su voz estaba cargada de emoción. Una hija, una niña que crecerá sabiendo que no pertenece a nadie, que nunca será propiedad, nunca será comerciada, nunca lo será. Ella se detuvo, incapaz de continuar. Tobías la abrazó más fuerte. Nunca, estuvo de acuerdo. No mientras estemos vivos. Y se sentaron juntos mientras las estrellas giraban en lo alto. Dos personas que se encontraron a través de distancias imposibles y construyeron algo por lo que valía la pena luchar. Detrás de ellos los bosques cristalinos entonaban su música alienígena. Ante ellos se extendía un futuro incierto, desafiante y absolutamente lleno de posibilidades. Te amo, dijo Sitara en voz baja. Sé que se supone que debes responderlo. Yo también te amo. Solo quería ver si te irritabas. Siempre estoy irritado. Es mi estado natural. Y aún así te quedas. Y aún así me quedo. Ella presionó su frente contra la de él. Ese gesto de confianza, de encuentro entre iguales siempre. Su hija nació 7 meses después en el ala médica de la estación de monitoreo Katara 7, gracias a un sistema médico automatizado y a 2 padres muy nerviosos. Tenía las alas de Sitara, pequeñas, perfectas y ya mostrando signos de la fuerza que desarrollarían. Tenía los ojos de Tobías, humanos y cálidos, llenos de curiosidad sobre el mundo en el que acababa de entrar. La llamaron espejo, que significa maravilla en un idioma que Satara recordaba de su abuela. Ella fue el primer híbrido humano Optani registrado, y era absolutamente perfecta. Marisa y Lily se quedaron para el nacimiento, habiéndose mudado a Katara permanentemente después del incidente. Marisa ahora dirigía el departamento legal del centro administrativo, aportando la misma brillantez analítica que siempre había poseído a la tarea de proteger a los residentes fronterizos de la explotación. Lily visitaba la estación semanalmente, decidida a ser la mejor hermana mayor de la historia registrada. Es tan pequeña, dijo Lily, mirando al bebé en los brazos de Satara. Pensé que sería más grande. Ya sabes, por las alas. Ella crecerá. La voz de Satara era suave por el cansancio y la alegría. Las alas necesitan tiempo para desarrollar toda su envergadura. ¿Puedo abrazarla? Satara miró a Tobías, quien asintió. Con cuidado.
Lily tomó al bebé, sosteniendo su cabeza como Marisa le había enseñado. Hola, espejo. Lily susurró. Yo soy tu hermana. Bueno, más o menos. Es complicado, pero te voy a enseñar todas las cosas importantes, ¿vale? Cómo leer y cómo identificar lagartijas de roca que en realidad no son depredadores y cómo hacer que la máquina de café de papá se comporte bien. Brutus emitió un sonido chirriante desde la cocina que bien podría haber sido una protesta o un acuerdo. Tobías se quedó de pie junto a la ventana observándolos a los tres, su hija, su hijastra, su esposa, y sintió algo que casi había olvidado que existía. Paz completa. Chism había sido llamado de regreso al espacio Ptani en desgracia 3 meses antes. La investigación de la comisión había descubierto suficiente evidencia de corrupción y abuso para destruir por completo su carrera política. Su clan lo había repudiado. Sus aliados lo habían abandonado. El último informe lo situó en una luna menor en algún lugar de los territorios exteriores, despojado de influencia y olvidado por todos los que alguna vez le temieron. El contrato de fianza se había disuelto formalmente en su ausencia. El Consejo de Vitani dictaminó que su conducta había hecho que perdiera todo derecho que alguna vez pudiera haber tenido. Zatara era libre, verdaderamente libre, legal y moralmente, y en todos los aspectos que importaban. Y aquí, en una pequeña estación en un mundo desértico al borde del espacio colonizado, había nacido una familia. Tobías, la voz de Zatara lo sacó de su ensoñación. Ven a conocer a tu hija como es debido. Cruzó la habitación y se arrodilló junto a la cama, mirando el pequeño rostro con sus ojos cerrados y sus dedos increíblemente pequeños. Meera bostezó, mostrando sus encías desdentadas, y estiró sus alas en un aleteo inconsciente. Hola, pequeña, dijo en voz baja. Bienvenida a la familia. Afuera, el sol se ponía sobre el desierto, tiñendo la arena de tonos dorados y ámbar. Las cúpulas agrícolas brillaban con promesas. Los bosques cristalinos entonaban su canción vespertina, y en algún lugar de la inmensidad del espacio, el universo continuaba su interminable giro, indiferente como siempre a los pequeños milagros que ocurrían en rincones tranquilos. Pero eso estaba bien. No necesitaban que el universo se diera cuenta. Se tenían el uno al otro. Tenían a su hija. Tenían un hogar construido a partir de la terquedad compartida y decisiones improbables, y un amor que, de alguna manera, había sobrevivido a todo lo que la galaxia le había lanzado. Brutus gorgoteaba contento en la cocina, preparando lo que podría haber sido su mejor café. Y en una pequeña habitación llena de calidez y luz de estrellas, y el suave sonido de la respiración de un bebé, Tobías Ren finalmente comprendió lo que había estado buscando todo este tiempo. Ni soledad, ni seguridad, ni la cómoda insensibilidad de una vida sin riesgos. Solo esto, solo familia, solo hogar. Definitivamente valía la pena luchar, pensó. Para el fin.